¿Qué tal, amigos? Tengan todos una feliz tarde. Bienvenidos a Americano Media, retransmitido por la señal de Radio Libre 790 AM. Somos libres, somos americanos. Yo soy Lourdes Jubieta, acompañándolo en este espacio de opinión, de entrevistas, de análisis y, por supuesto, la participación de todos ustedes, lo más importante de Americano, nuestros oyentes, nuestros seguidores. Pueden también disfrutar de nuestra señal a través de nuestra aplicación Americano Media, que los invito a que la bajen en sus teléfonos, en sus tabletas. Lo mismo si tienen Apple que si tienen Android. Allí ustedes pues bajan esa aplicación en su televisor, también lo pueden hacer. Y pues así no perderse un minuto de nuestra programación completamente en vivo a esta hora desde nuestros estudios principales de Americano Media ubicados en la ciudad de Miami, en la Florida, de norte a sur, de este a oeste, en vivo en la Unión Americana. Me acompaña la tarde de hoy el ingeniero Cristian Bonet. Bueno, comienzo con una noticia no tan buena, pero que puede ser buenísima, ¿no? Puede ser buenísima. En Estados Unidos, pues la lotería, el Powerball, hoy es noticia de primera plana. ¿Por qué? Porque ayer se jugaron 1.200 millones de dólares en el Powerball. Y la mala noticia, mi querido amigo oyente, consecuente oyente, es que usted no se lo ganó. No se lo ganó usted. Es más, no se lo ganó nadie en la Florida, ni siquiera los premios de 2 millones ni de 1 millón. Nadie se lo ganó en ninguna parte. Nadie ganó el premio mayor del Powerball, que ahora es, atención, Cristian, por favor, Cristian, escucha esto y amigos oyentes, 1.500 millones de dólares acumulados en el Powerball. Eso es 1.5 billones con B de burro. Es el tercer premio más grande de la historia en los Estados Unidos y ese monto acumulado de 1.500 millones de dólares es lo que se va a jugar en el próximo sorteo que va a ser este sábado por la noche, lo que representa, como les decía, el tercer premio más jugoso de la historia de las loterías en los Estados Unidos. Nuevamente ese sorteo de la noche de este miércoles 2 de noviembre terminó sin ganador del premio mayor. Ahora es acumulado 1.500 millones hasta este sábado que, se van a jugar este 1.5 billones de dólares y si usted se lo gana y decide llevarse el dinerito de una vez, estamos hablando de que usted se va a llevar para su casa, para su banco, como dice nuestro compañero en americano, para poner debajo del matre. Debajo del matre usted se va a llevar 745, casi 746 millones de dólares. Los números premiados del Powerball fueron el 22, 11, 60, 02 y 35. Con el Powerball 23 nadie lo pegó, así que ya usted sabe que para este sábado 1.500 millones de dólares aproximadamente. Esa cifra, evidentemente, por este frenesí que está generando en la Unión Americana, va a aumentar, ¿no? La interesante de esta jugada de este miércoles es que los ganadores con premios de 2 millones y de 1 millón de dólares cayeron en Arizona, en Montana, en Nueva Jersey y también en Colorado, Georgia, Maryland, Carolina del Norte, Nueva York, Oregon, Texas y Virginia. Así que si usted jugó en alguno de esos estados, sepa pues que la suerte es loca y a cualquiera le toca. Y si se animan, pues les sobran unos dolaritos por allí, pues ya saben, 1.500 millones de dólares en el Powerball para este fin de semana. El tercer premio más grande de la historia en los Estados Unidos. Muy bien. Dicho esto, queridos amigos oyentes, les confirmo definitivamente Benjamin Netanyahu regresa al poder en Israel, primer ministro, regresa a la derecha al mando en el Estado judío. Una información pues que también
digamos, cambia muchas cosas, no solamente en el Medio Oriente, sino también en el mundo y no también en los Estados Unidos. Recordemos que había una relación muy estrecha entre Benjamin Netanyahu y el Number 45, el expresidente Donald Trump, y bueno, no tan buenas con no malas, no se puede decir que las relaciones son malas, pero digamos son más cercanas cuando está un republicano, un conservador en la presidencia de los Estados Unidos y más con un caballero como Benjamin Netanyahu, ¿no? De manera pues que el bloque del ex primer ministro y líder del Partido Conservador logró una cómoda mayoría en el Parlamento israelita, así que ganó y forma gobierno junto a sectores conservadores y religiosos de Israel. De manera pues que ya eso está absolutamente solucionado. Donde también se solucionaron las cosas, el presidente Bolsonaro de Brasil, finalmente, pues sin reconocer que perdió, ha dicho pues que esta historia se acabó. Y que, bueno, ya los equipos del presidente Lula, el presidente electo Ignacio Lula da Silva, el presidente de izquierda Lula da Silva y los equipos del presidente Jair Bolsonaro se están reuniendo para planear la transición política, la transición de gobierno, una situación habitual, pues que ocurre normal, un procedimiento absolutamente normal entre un gobierno entrante y un gobierno saliente. Y el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, que fue una persona que trató precisamente de ganarle en su momento la elección, arrancarle la presidencia a Lula da Silva, ahora fue designado por Lula, para coordinar esa transición de gobierno. Y bueno, están ya en ese proceso en el que además hay que resaltar que hay millones de personas a esta hora y durante varios días ya protestando en las calles y en las carreteras de Brasil contra el resultado de este proceso electoral. Hay sectores amplios que consideran que estos resultados fueron un poco amañados al entender de algunas de estas personas que están protestando, y eso obligó a el presidente Jair Bolsonaro a hacer un llamado, sobre todo a los camioneros que estaban cerrando las vías en Brasil, a que depusieran esa actitud y tratar de recuperar la normalidad en el país. Bien. Dicho esto, queridos amigos oyentes, nos venimos para los Estados Unidos. Hoy vamos a estar hablando de política dura con un importante analista. Y bueno, ¿por qué? Fíjense. Hay varios estados, estas elecciones de medio término en Estados Unidos miden también la aceptación del trabajo realizado por la administración de Joe Biden. Según las encuestas, volvemos a las encuestas, los republicanos van a recuperar el control de la Cámara de Representantes, pero el control del Senado todavía está ahí entre que sí, que no, pareciera que sí, pero es tan estrecho el margen que está difícil pues predecir esa mayoría en el Senado. Sin embargo, si hay una participación masiva de votantes, cosa que por cierto no estamos viendo en el condado Miami-Dade, en el condado, más sí en el estado de la Florida, pues pondrían más difícil la situación. El 8 de noviembre se va a definir aquí quiénes ocuparán esas 435 sillas de la Cámara de Representantes y las 35 sillas del Senado. Las 35 es como un tercio, digamos, ¿no?, del total de puestos en el Senado, así como también se va a poner al mando de las 36 gobernaciones y 34 de las 100 ciudades más grandes de los Estados Unidos. Por supuesto, demócratas y republicanos tienen su foco puesto en conservar o recuperar esas mayorías del Congreso, y cada partido ha sacado a sus grandes ligas, ¿no?, a tratar de motivar ese voto por sus candidatos o los candidatos de su partido. Uno de ellos, el presidente Biden. El presidente Biden
Volvió, por cierto, a ser protagonista de la actualidad noticiosa por un nuevo lapsus que tuvo en uno de esos discursos. Esta vez, lo hablábamos, fue pronunciado en la Florida. Volvió a decir que su hijo había fallecido en la guerra en Irak. Y además, pues habló allí, confundió la guerra de Ucrania con la guerra de Irak. Unas confusiones, yo no sé, Cristian, si tenemos ese sonido de Joe Biden cuando confundió este tema de las guerras. Vamos a escucharlo. No change in the quality of it, just change in the price. And they talk about inflation. You know, we're dealing with it for the whole second. Inflation is a worldwide problem right now because of a war in Iraq and the impact on oil and what Russia's doing. The war in Ukraine. And thinking of Iraq because that's where my son died. Bien, ahí él confunde la guerra en Irak en Ucrania, cualquiera le puede pasar, pero después vuelve a repetir allí en Irak donde murió mi hijo, y el hijo murió de un tumor cerebral. Es preocupante verdaderamente la situación mental del presidente de los Estados Unidos, es preocupante, lamentable, rasgos de presunta demencia, pero bien, él sigue participando nuevamente, tratando de hacer un llamado para la base demócrata, movilizarla. No sé si eso beneficia verdaderamente en algo a los demócratas, que el presidente Biden esté llamando a los votantes a movilizarse. Él decía nuevamente en otra participación pública que en un discurso muy dramático que dio Biden, advirtió a los electores que la democracia misma está en juego en las elecciones del 8 de noviembre. Dramático, totalmente. Hizo un llamado a los votantes a movilizarse para defender la democracia que está amenazada, que está en riesgo. Y bueno, amigos oyentes, era un acto de la Convención Nacional Demócrata, pero él eligió para esa participación allí, Biden eligió el Columbus Club de Union Station, muy cerca del Capitolio, por el simbolismo, pienso yo, de la sede del Congreso allí misma, ¿no? En estas elecciones en las que los votantes verdaderamente los está moviendo, y lógicamente el tema económico, ¿no? Porque en definitiva la calidad de vida es algo que todos queremos mantener y además multiplicar en los Estados Unidos, y por eso trabajamos como trabajamos y por eso inmigramos como inmigramos. Vamos a hacer una breve pausa en Americano y al regreso vamos a estar hablando de política. Por supuesto, ustedes pueden participar. Americano Media al aire. Yo soy Lourdes Jubieta, ya regreso. Estamos esperando para comunicarnos con nuestro invitado a esta hora en Americano. Bien, les contaba pues sobre el tema político y antes que todo pues hacerle un llamado, ¿no?, a que participemos de este proceso electoral importantísimo, determinante, donde, como les hablaba, pues se espera que la Cámara de Representantes, parece más fácil controlar la Cámara de Representantes, para que un partido político la controle, hay que decirlo, ¿no?, tiene que ganar al menos 218 escaños de los 435. Y actualmente, en este momento, los republicanos son los favoritos para ganar 212, mientras que los demócratas podrían ganar 205. Hay 18 asientos que están catalogados así como que un tiro al aire, ¿no? Anything could happen, cualquier cosa podría pasar. Los estados que van a definir esas elecciones legislativas de medio término, ¿cuáles son? Los venimos conversando hace semanas en Americano, por supuesto, ustedes están bien informados con esto, ustedes son unos oyentes informados. Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada y Ohio. Esos son los que llamamos los estados bisagra, los swinger states. Antiguamente la Florida era uno de esos. Ya no más, por cierto, al contrario. Pero bueno,
Esos estados bisagra o púrpura, como también le dice, son los estados que no son controlados por la mayoría de ningún partido. Y en cada elección tienen a ser disputados hasta el último voto, pues, para poder ajustar esos escaños necesarios. Para asegurar que están en los estados indecisos, los partidos políticos pues apelan a temas que más impulsan a la gente a votar. Por el lado conservador, evidentemente, el tema de la inflación, ¿no? El tema de la inflación que nos tiene sometidos a una situación económica con unos índices inflacionarios no vistos en 40 años. Recapitulo. Una inflación que no hemos visto en muchos años, y no puedo decir cuántos años porque cada analista económico da un aproximado sobre la fecha. Entonces vamos a quedarnos con, en muchísimos años no teníamos una inflación como esta. Pero bueno, en la historia reciente, los últimos 8 o 10 años, no teníamos esa inflación que tenemos ahora después de 2 años de la administración de Joe Biden. Adicionalmente, bueno, pues ya sabemos todos los demás crisis que tenemos en los Estados Unidos, una crisis migratoria importante, contundente, lamentable, con una crisis humanitaria dolorosísima en la frontera sur de los Estados Unidos, cortesía también de las políticas de fronteras abiertas, este doble discurso, esta doble moral de esta administración de Joe Biden, que ha motivado directa o indirectamente a grupos migratorios que se sintieron que iban a ser bien recibidos en los Estados Unidos, después le dieron de patitas en la calle, de puertas en la frente, ¿no? Pues todos esos son temas que según las encuestas pues están motivando más y más a los votantes norteamericanos a participar. La inflación, el mal manejo de la economía, la crisis migratoria, el estado de salud mental de Joe Biden es otro de los puntos que consideran los votantes para salir a votar y son las cuestiones que enfatizan los candidatos del Partido Republicano para sus votantes. Por su parte, los demócratas, ¿en qué se han enfocado? En el aborto. Básicamente en el aborto, pero además desinformando sobre el tema del aborto. Porque quienes han dicho que en este país está prohibido el aborto y que se les cercenaron los derechos, para los que consideran que eso es un derecho, del aborto a las mujeres, la Corte Suprema de Justicia les quitó el derecho a las mujeres de votar, eso es totalmente falso. Es prerrogativa de cada estado definir las condiciones en las que ese aborto se puede realizar o no. No es que esté prohibido el aborto en los Estados Unidos, como ellos, los demócratas y los medios liberales, nos quieren hacer ver. Les quieren hacer, les dicen a los votantes en este país, prohibieron el aborto. Eso es totalmente falso. Pero estos medios liberales desinformando, manipulando, además de, por supuesto, los mismos candidatos haciendo lo propio. En el caso de Arizona, Arizona ha sido históricamente un estado de tendencia republicana, pero Joe Biden ganó, según los resultados del apoyo electoral por primera vez, ¿no? En 1996. Los republicanos están haciendo todo lo posible por recuperar el apoyo allí, han gastado mucho dinero en Arizona y bueno, están cabeza a cabeza en este Battleground Arizona, Mark Kelly por el Senado, el exastronauta. Y tenemos también a su contrincante que no le está dando, pues, no se lo está dejando fácil, Harry Blake. Quiero darle la bienvenida a esta hora al analista político Eric Fajardo. Eric, qué bueno tenerte en el programa. Bienvenido, te saluda Lourdes Jubieta de Americano. ¿Cómo estás, Lourdes? Como siempre, el privilegio es todo mío de acompañarte.
Estaba contándole a los oyentes, estamos hablando con los oyentes a propósito, pues estamos hablando de política, aprovechando el programa para contarle a los oyentes sobre los battlegrounds, lo que estamos peleando en estas elecciones de medio tiempo. Iba por Arizona en este momento hablando de la campaña por el Senado, de cómo se están emparejadas las encuestas en el caso de Arizona a nivel senatorial, la importancia evidentemente de recuperar la Cámara y el Senado para lo que es los conservadores, hablando adicionalmente, pues por supuesto, de la movilización del voto hispano. Y quería conversar contigo precisamente sobre esos temas, Eric, porque hay estados donde estamos viendo que minorías van a definir el triunfo, entre ellas los hispanos. Y cuando uno ve las encuestas, que era algo que estaba conversando ahora con los oyentes, uno ve los temas que le importan o que están trabajando, ¿no?, los distintos partidos, mientras que el Partido Republicano, los candidatos republicanos están hablando de los temas de la inflación, la inseguridad, la frontera sur, etcétera. Los demócratas se han enfocado en el tema del aborto y además desinformando, pero ¿por qué solamente el tema del aborto? Pareciera que no tienen más nada que presentar, que llevar a la mesa. Que no hay nada más elocuente que la encuesta que sacó CNN el día de ayer. Es una encuesta que le ha realizado SRS Research y que es bastante fiable, un levantamiento que se ha hecho, por supuesto, en los últimos días de octubre, pero que te muestra con absoluta claridad cómo lo que tú dices se está plasmando ya en una intención de voto muy clara, ¿no? 75% de los americanos, por ejemplo, le han dicho en esa encuesta a la administración Biden que, digamos, a desdén de su campaña para tratar de relativizar la existencia de una recesión, los estadounidenses que se tocan el bolsillo y que sienten la recesión en el bolsillo están convencidos en 3/4 partes de que estamos viviendo una recesión durísima, ¿no? Estos muestran hasta dónde el gobierno de Biden se ha equivocado en agendar temas. Uno de esos grandes errores ha sido este monólogo cansino, centrado de una manera autística en el aborto. Está clarísimo por la encuesta de ayer de CNN que apenas 12% de los americanos creen que el aborto sea un tema radical, estructurante, una preocupación primaria de los americanos. Entonces, no entiendo la razón, salvo que hubiesen ya renunciado a cualquier expectativa electoral de conquistar a los independientes y hubiesen decidido solamente cantarle un relato conocido a su voto duro, ¿no? Eric, tengo que identificar brevemente la emisora, pero quisiera que me acompañaras, pues, unos minutos más, porque quisiera hablar sobre el peso precisamente del voto latino, ¿no? La mayoría de los electores hispanos en Estados Unidos, según estudios, son mexicanos, seguidos de salvadoreños. Los cubanos representan el 3.8%, pero se estima que los latinos se han convertido en el grupo poblacional con mayor crecimiento en el electorado en este país. Quisiera saber cómo tú interpretas eso, qué significan los efectos de estas elecciones, y eso lo vamos a hacer al regreso de esta pausa comercial. Yo soy Lourdes Jubieta, usted está en sintonía de Americano Media y de Radio Libre 790 AM. Me acompaña Cristian Bonet en los controles. Ya regreso. Continuamos, queridos amigos oyentes, bienvenidos los que hasta ahora se suman a la programación de Americano. Yo soy Lourdes Jubieta, estamos completamente en vivo conversando sobre las elecciones, estamos conversando sobre política, hacia dónde se están decantando los votos, lo que estamos viendo en algunos estados de la Unión Americana. Me acompaña Eric Fajardo, analista político, está con nosotros en el programa. Eric, te había dejado en el aire la pregunta de la importancia del voto hispano, ¿no? Estamos viendo, según unas encuestas, la mayor parte del voto hispano para esta elección de medio tiempo son mexicanos, le siguen puertorriqueños que representan el 9.8%, los salvadoreños con un 4%, los cubanos el 3.8%, y se estima que son los latinos los que se han convertido, pues, en el grupo poblacional con mayor crecimiento del electorado en el país. ¿Cuál es la importancia para ti del voto hispano y hacia dónde va? Bien, primero que nada, lo hispano no es una etnicidad, no compartimos un origen étnico, es una enorme diversidad de gente lo hispano. ¿Qué nos hace hispanos? Lo que nos convierte en hispanos es la matriz cultural que compartimos, una serie de valores
que empezaron como valores religiosos que vienen de nuestra formación cristiana, profundamente cristiana, en principio católica, luego ha tenido una variación de los 60s a los 80s y ha habido un creciente espíritu, digamos, de influencia cristiana no católica. Sin embargo, es todavía esa matriz religiosa, cultural que nos une como una gran, yo diría, como un gran cinturón de identidad cultural. Está también nuestra profunda raigambre en la cultura republicana. Venimos de repúblicas, venimos de democracias participativas, de democracias parlamentarias en las que, más allá de la plaga de las dictaduras y de los totalitarismos, más allá de esta invasión que hemos tenido ideológica en los 60, 70 y 80 de lo marxista, somos de profunda creencia en las instituciones. Ahora, esos valores nos definen como naturalmente proclives a evitar que se pierda lo que ya hemos perdido en nuestros países, en este nuevo país donde todos hemos migrado buscando precisamente la seguridad jurídica, la presencia de Estado, todos esos valores que nos han enseñado en nuestros países, pero que después nuestros países perdieron a manos de los totalitarios, de los dictadores, de los autócratas, de los falsos profetas de la izquierda. Hoy día estamos frente a una votación donde el voto hispano como cultura, más allá de la nacionalidad, más allá de si somos mexicanos o salvadoreños o bolivianos o cubanos o venezolanos, en realidad hace al profundo hecho de que todos nos estamos sintiendo afectados porque la amenaza que en algún momento expelió de nuestros países a cada uno de nosotros, ya fuese la pobreza en el caso de las grandes mayorías indígenas, hispanas que migran, o ya fuera la situación política en el caso de la clase media, todas esas amenazas están vertiéndose sobre los Estados Unidos, se están cirniendo sobre este país que nos ha acogido con tanto, digamos así, anhelo. Entonces, hoy día la votación se ha vuelto ya no una votación por partidos, no tiene que ver en absoluto con organizaciones políticas, tiene que ver estrictamente con valores que están en juego. Uh-huh. Y valores y también necesidades, ¿no? Porque fíjate, si hay algo que une a los hispanos, digamos, que venimos de distintos países de la región hacia los Estados Unidos, es que tratamos de concretar un sueño en los Estados Unidos, ¿no? De concretar lo que llamamos el sueño americano, hacer nuestra familia, tener nuestra casa, tener un futuro mejor para nuestras familias, que nuestros hijos tengan más oportunidades. Y ahí es donde convergemos, ¿no? En una serie de puntos. Queremos ser exitosos, queremos ganar dinero, queremos poder pagar nuestras cuentas, no queremos ser carga de nadie. Y allí, no importa el país de Latinoamérica que vengas, creo que nos conjugamos los hispanos de alguna manera. Cuando vamos a los temas que nos están llevando a las urnas, vemos que, según todas las encuestas, es precisamente la inflación, el tema económico, el principal tema, ¿no? Y después vamos con educación, criminalidad, salud y eso es lo que está decantando mayoritariamente, según las encuestas, el voto latino. Lo que me hace pensar que estamos hablando de un voto conservador, ¿no? Un voto conservador, básicamente. Y pareciera que hacia allá va el voto hispano, Eric, hacia un voto más conservador que en cualquier otro momento. ¿Tú estás de acuerdo con esa apreciación y con eso que señalan las encuestas? Yo estoy totalmente de acuerdo en que el voto tiene que ver mucho con el estado de certidumbre que la sociedad te ofrece. Cuando tienes una sociedad donde la institucionalidad, la seguridad jurídica, los derechos civiles son plenos, entonces por supuesto que tu voto empieza a ser un factor negociable en pro de conquistas nuevas, es decir, es un voto que va no hacia conservar, sino hacia expandir tus derechos. Pero en un estado de amenaza a esos derechos fundamentales, en un momento en el cual sientes que las instituciones que te dan seguridad, los derechos fundamentales básicos, la libertad de expresión, esos derechos políticos a no ser perseguido en tu país se ven amenazados, entonces el voto ya no se convierte en moneda para gastar, digámoslo así, en bienes suntuarios. Es moneda para invertirla en las cosas básicas que necesitas y se torna en un voto conservador. Al margen de aquello, creo que esta crisis
de los valores en la sociedad americana, le ha hecho descubrir al hispano que cuando viene a los Estados Unidos quizá es un poco más conservador que liberal, en la medida en la que tiene valores culturales que está trayendo. El caso de la familia, por ejemplo, la crisis sobre la hipersexualización de la currícula en las escuelas primarias, sí, le ha enseñado a los hispanos que de repente ellos son conservadores y no lo sabían, en la medida sí, en la que por supuesto que hay valores que no son negociables y que no se los quieres entregar al Estado en ningún país, ni en el tuyo ni en este. Hay valores correcto, cuya defensa, la familia, por ejemplo, te han hecho migrar y dejar tu país porque el Estado pensaba confiscártelos, no se los has entregado a tu país de origen, tampoco estás dispuesto a entregárselos sin hacer una resistencia democrática a ningún gobierno acá, ¿no? Sí. Ahora fíjate, pensando en eso, estoy viendo que los últimos 3 expresidentes, el number 44, el 45 y el 46, el 44, 45 y 46 están en campaña. Obama se reunió con hispanos en Arizona hace unos días. Biden estaba también hace unas horas reunido convocando el voto, diciendo que se va a perder la democracia, todo dramático, que se está perdiendo la democracia aquí. Y por supuesto el presidente Donald Trump, que este fin de semana va a estar precisamente en el sur de la Florida apoyando al senador en un evento en Miami, va a estar apoyando al senador Marco Rubio. Es decir, la influencia de los expresidentes en el voto. En el caso del presidente Trump, estoy leyendo que de 22 candidatos al Senado que apoyó el expresidente Trump, 20 están seguros de que van a ganar, ¿no? En el caso del presidente Obama y del presidente Biden, yo no sé qué tanta influencia tengan en este momento, Eric, con esta situación que estamos viviendo y que tú también estás explicando. ¿Cómo lo ves tú esa influencia de los expresidentes? Yo entiendo que hay demasiada, está sobresaturada la conversación respecto a los actores de la anterior elección nacional, de la elección que acabamos de pasar en 2020. El tema de fondo, como te digo, es que creo que hay una percepción que trasunta el tema de los líderes, de los caudillos, de las figuras, y sin duda también trasunta el tema de las organizaciones políticas. Yo no creo que nadie vaya a votar como demócrata o republicano durante esta elección de noviembre. Yo pienso que hay cosas mucho más vitales. Yo creo que nos interpela, nos convoca como ciudadanos americanos esta elección a votar por valores que no tienen que ver con ser republicano o demócrata, sino a votar por la defensa de valores que hacen a los estadounidenses como tales. No se me ocurre un liberal, no se me ocurre una persona que se declare liberal, que no esté en este momento sintiendo que hay una amenaza patente sobre la libertad de expresión, que la censura se está ejecutando de una manera como seguramente la narrativa demócrata solamente podía pensar posible en gobiernos extremadamente de derecha. Es decir, estamos viviendo momentos en los que la gente está compelida a votar, no por figuras. Yo no creo que vaya a votar por Donald Trump o Joe Biden o que su influencia signifique absolutamente nada. Acá hay definiciones estructurales, identidad, economía, cultura, fe, creencias, educación. Esos son elementos estructurantes por los que la gente va a ir a votar. Y el voto independiente, ¿cómo lo ves? Porque yo por lo menos no tengo afiliación política, tengo valores conservadores, en algunas cosas soy un poco más liberal, pero en el tema, por ejemplo, en el tema económico soy muy conservadora, ¿no? Yo quiero saber qué van a hacer con el dinero de los contribuyentes y cómo distribuyen el dinero de los contribuyentes, por ejemplo, por citarte un ejemplo. ¿Cómo tú crees que el voto independiente se decante? Bien, este es, como te digo, un momento de constricción, es un momento de colapsamiento de los valores. Siempre es así cuando hay una crisis económica muy grande, cuando hay una guerra, y este es un momento de guerra y de crisis, ¿no? Es más, diría yo que el par binario que está llevando a las definiciones grandes en términos electorales es el par Ucrania-recesión, ¿no? Entonces, volviendo a las encuestas, lo que te dice el boca de urna, si tú quieres, lo que te dicen las encuestas que se aproximan a lo que va a ser la elección, es que hay temas que están llevando a votar a los americanos en la certeza de que la economía no ha ido bien, en la certeza de que las políticas estratégicas no se han abordado desde su gobierno y en la certeza de que no pueden repetir el asiento en el Parlamento quienes son responsables o corresponsables de eso. Correcto.
Eric, déjame hacer una nueva pausa y regreso contigo. Última pausa en el programa, amigos oyentes, ya regresamos. Continuamos, queridos amigos oyentes, hablando de política y de estas elecciones, este proceso electoral tan importante que tenemos el próximo martes 8 de noviembre. Por favor, participe, no deje de ir a votar. No hay nada más estéril que la abstención. Eric Fajardo me acompaña, muy generoso con su tiempo hoy con nosotros. Gracias, Eric, por continuar, analista político. Les decía a los oyentes la abstención, ¿no? Estoy viendo altos números de abstención en algunos condados de la Unión Americana. ¿En qué están pensando los que no están saliendo a votar, Eric? Bien, usualmente la falta de interés, la abstención, tiene que ver con que el elector o el constituyente no ven temas álgidos, no ven temas estructurales en la agenda, ¿no? Usualmente esto pasa cuando la economía está en un buen estado, lo cual no pasa en América hace un buen par de elecciones, ¿no? Esto sucede cuando de repente la gente se ve más interesada en sus quehaceres diarios y finalmente no entiende la necesidad de sacrificar un día de trabajo para ir y asistir a la elección, o porque carecemos de la cultura de este voto a la distancia que de repente han intentado introducir en los Estados Unidos y que de repente va a causar más problemas que crear soluciones. Pero en el fondo, hoy día pienso que las condiciones están dadas para que más bien haya una concurrencia inédita. Yo diría que va a ser la más significativa desde la primera elección de Barack Obama, es decir, cuando las grandes masas de la sociedad se sienten movidas a ir a una elección en términos de evitar, de frenar alguna política radical que consideran ellos importante, entonces la votación se convierte en un factor clave. Hoy día no puedo hablar por las otras minorías, no sé cómo han recibido el impacto de la pérdida de libertades que ha implicado este último periodo de gobierno de la administración demócrata, pero te puedo asegurar que los hispanos, y han habido señales claras sobre esto todos los últimos 2 años, los hispanos están en posición de entender de que esta elección es una elección en la que hay que involucrarse, ¿no? La comunidad hispana está muy preocupada porque ve asomarse sobre este país que los ha protegido, refugiado en algunos casos, la sombra de desestabilización, de desinstitucionalización que en algún momento asoló sus propios países. Lo han visto en carne viva cuando han empezado a entender el peligro de que la manera como sus hijos son educados, de que la reproducción misma de sus valores culturales está a punto de ser confiscada por una escuela que está en un afán hipersexualizante. Entonces, esta elección, en el sector hispano por lo menos, va a ser definitivamente una elección a la que se va a concurrir, pero está en la conversación política de los hispanos. Y tú sabes que la manera de construir decisión de los hispanos es una manera siempre comunitaria, así que yo pienso que nadie va a faltar que tenga capacidad de voto. Correcto. Eric, una cosa que me preocupa y que preocupa a muchos votantes, aprovechando estos últimos minutos del programa, es el resultado de las elecciones. Mira, acabamos de observar un proceso electoral en Brasil donde votaron casi 150 millones de personas, estaban convocadas al voto. Votaron más de 120 millones de personas y los resultados se iban conociendo minuto tras minuto. Nos avisa Joe Biden que estas elecciones, los resultados se pueden demorar, ¿no? Incluso los medios liberales ya nos están diciendo que es muy probable que los resultados de las elecciones de medio término no se conozcan en su totalidad en la misma noche de las elecciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el conteo de los votos en algunos estados es tan engorroso, tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué nos están avisando de que esto se puede demorar días en conocerse? ¿Qué quiere decir eso? Eric. Perdón, te perdí por un segundo. ¿Podrías repetir la última parte de la pregunta? Claro. Te preguntaba sobre una gran preocupación que hay, que es sobre el día de las elecciones, los resultados electorales, ¿no? Nos avisan desde esta administración que es muy probable que los resultados, y los medios liberales ya están montando la nota de que es muy probable que los resultados de las elecciones de medio término de este próximo martes no se conozcan en su totalidad en la misma noche de las elecciones, que se podrían tardar no solamente horas, sino quizás días. Eso nos lo están diciendo
diciendo desde ya, y yo me pregunto, después de un proceso electoral como el de Brasil, donde minuto a minuto pudimos conocer el resultado de una elección donde votaron más de 120 millones de personas, ¿por qué aquí en Estados Unidos no puede ser así? Bien, estos son los pequeños elementos retóricos que creo que el gobierno de Joe Biden no percibe que tienen un efecto definitivo para consolidar la decisión electoral de muchos electores a puertas, en horas, ya nada más de la elección. Yo creo que la administración Biden no entiende que esta es la clase de mensajes que menos debes enviarle al ciudadano, porque probablemente la teoría dice que uno ya no cambia su voto después de 60 días de los comicios, es decir, probablemente la teoría electoral dice que uno ya tiene una decisión tomada faltando 2 meses para una elección, pero definitivamente esto es un llamado a que salgan de su agujero hasta las más pequeñas criaturas con capacidad de voto, porque esto, en el caso de los hispanos, enciende una luz de alarma que no tiene idea la administración Biden en la cabeza y en la memoria corta de los migrantes. Esto de decir que van a tardarse los resultados de la elección en un momento donde en Argentina te dan en horas los resultados, en un momento donde en Brasil, en 5 elecciones que han habido el último año, los Estamos conversando hay con una Eric. gran preocupación. Esta preocupación se torna para los hispanos, se torna seguramente en una amenaza de poca transparencia, y el gobierno de Joe Biden no necesita ni una duda más sobre la transparencia de los procesos electorales. Cualquier otra duda nueva los desfavorece. Yo creo que han hecho un terrible daño a sus propias posibilidades, que ya de por sí están muy mermadas. Muy bien. Bueno, se me acabó el tiempo, ¿no, Cristian? Me queda escasos. ¿Cuánto me queda, Cristian, de tiempo? Muy bien. Estamos conversando con Eric Fajardo, creo que lo perdimos, nuestro analista, a propósito, amigos oyentes, de este proceso electoral, tratando de entender pues un poco lo que es el voto hispano, tratando de entender hacia dónde se está decantando toda esta corriente, ¿no? En los Estados Unidos. Recuerden que todavía podemos votar hasta este domingo en votación adelantada en persona. Eric, me quedan un par de minutos. Yo creo que lo que nos queda es básicamente convocar a la gente a votar. Tenemos votación adelantada hasta el domingo, el lunes no se vota y el martes el gran día. Si prefieren votar el martes, pues, pero que salgan a votar. Yo creo que eso es lo importante en este momento, ¿no? Creo que no hay que recordarle a nadie la importancia y la trascendencia para el mundo hispano, a la cultura hispana de esta votación. Seamos del lugar que seamos, de Arizona o de Tierra de Fuego, está una forma de pensar y de vivir que hemos traído a este país. Hemos venido a hacerlo grande con nuestra ética de trabajo, y esa ética de trabajo es una especie de valor que pasa de padre a hijo. Eso es lo que está en riesgo, nuestra ética de mundo. Lo que hemos traído nos hace tan importantes para América, lo que nos hace tan valiosos para este país. Hay que defender eso, y sin duda hay que estar el día de la votación o cualquier día antes, pero ejercer este derecho, ¿no? Y constituirse en vigilante, además, de que las condiciones en las que se dé esta elección sean una condición de transparencia plena. Eric Fajardo, analista político, gracias por acompañarnos estos minutos en Americano. Como siempre, muy, muy interesante estas conversaciones contigo. Amigos oyentes, les agradezco enormemente, pues, por supuesto, haberme acompañado el día de hoy en el programa. Recuerden que tenemos una cita a las 5 de la tarde. Recuerden salir a votar. Fíjense, tienen hasta las 7 de la noche, desde las 7 de la mañana, para salir a votar adelantado. Hasta hace 24 horas habían votado 22% en el condado Miami-Dade, 22% del padrón electoral. Estamos retrasados en el voto adelantado. Aprovechen que tienen el fin de semana para salir a votar. Tienen hasta las 7 de la noche del domingo para poder ir a sufragar. No voten ese derecho de votar. De verdad, no lo desperdicien, es un privilegio poder votar en los Estados Unidos, es un privilegio poder votar y elegir a nuestras autoridades. En muchos países quisieran poder tener este privilegio. Creo que sobran los motivos para estar motivado a salir a votar. El candidato de su preferencia, el que a usted le guste. Están disponibles todos estos centros electorales, así que participen. El llamado es a la participación electoral. Les agradezco mucho. Gracias, Cristian Bonet. Continúen en sintonía de Americano Media. Somos libres, somos americanos.